La bancada empieza a llamarse Provincias Unidas, o algunos diputados ya se denominan de Provincias Unidas. Se lo vamos a preguntar a él, pero en simultáneo Agus Carreño es candidato del PRO, fue titular del partido en Córdoba y ahora representa al PRO para la elección del 26 de octubre. Buenas noches, Oscar. Hola Virginia, Fernando, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Muy bien. Bueno, tenemos muchos temas para consultarte porque estás muy activo también en la Cámara de Diputados con la seguidilla de escándalos que se viven con miembros de la Cámara Baja. Empezamos preguntándote por la situación de José Luis Esper. Hizo pública su renuncia a la Comisión de Presupuesto, que era parte de la exigencia de la oposición. Confirmar si también pidió licencia, si eso está acreditado en diputados. Bueno, nosotros mañana tenemos una sesión y el gobierno se venía preparando. Todo lo que no hizo la semana pasada, pese a que se lo pedimos incluso por escrito, lo están haciendo ahora contra las cuerdas, el mismo día que termina siendo extraditado Fred Machado, que incluso no solo involucra por mayor monto de aportes que podrían tener que ver con narcotráfico, que ahora habla de un monto mayor, sino que también la mete a Lilia Lemoine. Por lo tanto, sigue creciendo este tema. Claro. Y en paralelo, lo único que hizo hasta ahora José Luis Esper es renunciar a la presidencia de la comisión. Ahora tendremos que valorar cómo se sigue la sesión de mañana, porque teníamos un emplazamiento justamente para correrlo de la comisión, así que entiendo que con esto se resolvería ello, pero también hay proyectos que tienen que ver con la idea de echarlo de la banca. Por otro lado, tiraron a la prensa del propio oficialismo que él pediría licencia. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Yo he hablado hoy con dos diputados encumbrados de la bancada oficialista y estaban esperando instrucciones del Ejecutivo. Por lo tanto, mañana nos enteraremos, tenemos labor parlamentaria a las 10 de la mañana y podremos organizar la sesión. Y la verdad es que no queremos que este tema nos empañe una sesión que ya de por sí es importante y caliente. Por lo tanto quisiéramos en labor parlamentaria, que es la reunión donde organizamos cómo va a ser la sesión, poder tener este tema resuelto para poder salir de la campaña bonaerense y del tremendo tema que ha escalado por todos lados, para poder tener una sesión donde se aprueben los temas y realmente dé un paso al costado del propio Esper para que no nos exponga en ese sentido. Oscar, te voy a hacer una pregunta bastante amplia, pero la idea es que me digas, como miembro de la Cámara de Diputados, pero también como político con cierta experiencia ya, ¿cómo viste que Milei fue un presidente que ganó, sobre todo en algunas provincias como la nuestra, como Córdoba, con una altísima cantidad de porcentaje de votos, pudo durante el primer año de gobierno tener acuerdos con fuerzas políticas para conseguir algunas leyes que requería con mucha importancia su gestión, o que su gestión, su gobierno quería o necesitaba, y de repente este año, sobre todo en esta última parte del año, creo que antes incluso de las elecciones legislativas de Buenos Aires, empezó a tener muchos traspiés a los cuales muchas veces acusó el kirchnerismo de eso, pero obviamente no es solamente el kirchnerismo el que ha provocado esos traspiés en las cámaras. Pero ¿a qué se debe para vos esa debacle que parece no tener fin? Bueno, creo que eso tiene que ver con que el gobierno abandonó el diálogo. En aquel momento el gobierno maltrataba al Congreso, a los periodistas, hacía todo un show de eso, pero en paralelo mandaba a los funcionarios a negociar. De hecho, yo en ese marco, con la ley Bases, lo conocía a Franco, lo conocía a Catalán, lo conocía a Santiago Caputo, digamos, a Guberman. Iban los distintos actores del gobierno justamente a discutir, y los proyectos salieron. Eso pasó hasta la ley antimafia que pidió Patricia Bullrich, que había un diálogo. Exacto. Después el gobierno dejó de cumplirle todos los compromisos que se había comprometido, y en paralelo sucedió algo muy, muy trascendente, que es, escaló las peleas con todo el mundo, no le cumplió a nadie, y eso empezó a hacer de que empezara a ser más difícil la relación. ¿Y qué empezó a pasar al mismo tiempo? Empezó inmoló el presupuesto en el mientras tanto, y ya antes que eso empezaba a dañar los sectores sociales que empezaban a reclamarnos a los diputados, a los senadores y al mismo tiempo a los gobernadores. Bueno, un tipo de límite empezó a pasar con los jubilados, con la discapacidad, con el financiamiento universitario. Entonces
el propio Milei y el gobierno se fue alejando de las bases de todos los diputados, los legisladores, volvíamos a nuestra provincia y nos hacían responsables de las cosas que hacía el gobierno, y creo que eso empezó a alejar al diálogo posible. Se cortó por un lado el diálogo, por otro lado pretendían que sean socios sin cumplir ningún tipo de acuerdo, mientras el gobierno avanzaba en los recortes contra los que más necesitaban que no se les recortara. Y bueno, eso me parece que no es ahora electoral ni sobre el final de como que le entran todas las balas juntas. No, ha sido producto de lo que se buscó el propio gobierno, y la verdad que creo que hay una enorme oportunidad ahora con el presupuesto, y cuando empezamos a discutir el presupuesto estalla este conflicto de Esper, donde vuelve a ser un tiro en el pie que se suma a la seguidilla de hechos que tienen que ver con falta de explicación, falta de denuncia en escándalos de corrupción, donde siempre son los mismos nombres muy cercanos al gobierno, donde el gobierno finge demencia, y eso termina de hacer muy difícil que se pueda colaborar y cooperar para algo muy importante. Celebramos del Congreso que haya acomodado la macroeconomía, pero necesitamos que se ocupe la microeconomía y que aparte a los corruptos del esquema de poder. Si eso no sucede, es muy difícil que exista el diálogo. Oscar, tal vez de los muchos proyectos que van a tratar mañana, el que más preocupa al gobierno con claridad es el tema de las restricciones para el uso de los DNU. El planteo del gobierno es que es un proyecto casi destituyente para un gobierno que no tiene mayorías ni las va a tener después de las elecciones de octubre. ¿Cuál es tu mirada sobre ese proyecto y qué pensás de este planteo que hace el gobierno de que no puede seguir adelante con su gestión si eso se aprueba? Bueno, yo tengo un proyecto que es muy parecido al que se aprobaría mañana, que es el sistema que funciona en Brasil y no es nada destituyente. La diferencia es que el presidente de Brasil dicta una medida provisoria, como se llama allí, y sale corriendo al Congreso para que no se le caiga, mientras que acá es distinto. El problema que tiene este gobierno es que es el que más ha abusado de la herramienta, y no es que lo ha hecho por una minoría, sino que dejó de dialogar con los gobernadores, o mejor dicho, dejó de tener la interacción de diálogo con el Congreso y con muchos gobernadores, y ahí empieza a abusarse el DNU. Digo, esta semana sacaron un DNU para autorizar que entren tropas extranjeras al país, algo que la Constitución prevé que tiene que ser el Congreso. Por DNU, primero, ha dictado mucho más DNU por día que cualquier otro presidente, incluso Alberto Fernández en la pandemia, que utilizó muchísimo la herramienta del DNU, y ha logrado, aparte, un récord de cuestionamientos por parte del Congreso y la sociedad misma. Fíjate que es el primer presidente al que se le veta con éxito una ley, que es la de discapacidad, que después la dan de baja por un decreto, o mejor dicho, dicen que no la van a cumplir por decreto. Es el primer Congreso que le quitan facultades delegadas porque las malutilizó, porque abusó de ellas, y porque, por ejemplo, tenía prohibido desguazar la Dirección Nacional de Vialidad, que tanto nos importa en el interior, con la ruta 158-19 lo estamos sufriendo los cordobeses, y el tema del INTA y el INTI, tan importante para lo productivo de Córdoba, lo desguazaron pese a tenerlo prohibido. Por lo tanto, el abuso que ha hecho Javier Milei de las instituciones ha sido el tiro en el pie que se pone este presidente, y que nos puso a revisar si corresponde este sistema de DNU, porque, insisto, no hay un solo presidente, ni de Cambiemos, como Mauricio Macri, ni el propio kirchnerismo, que es el que inventó esta nefasta ley que estamos discutiendo ahora, que haya abusado. Entonces, ¿qué tememos nosotros? Que si él no dialoga con el Congreso, puede sacar cualquier cosa por DNU y ya se anima, por ejemplo, a que entren tropas extranjeras al país. Bueno, sería muy peligroso que las instituciones de la República empiecen a perder la esencia que tiene, producto de que no tiene ningún tipo de empacho el presidente de utilizar esta herramienta sin tener ningún diálogo con el Congreso. Oscar, ¿cuál es la propuesta concreta o las propuestas concretas del PRO de Córdoba, que se diferencia del PRO, por lo menos nacional, porque está prácticamente dentro del gobierno de Milei, para ser alternativa en Córdoba en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros representamos en Córdoba, que no pasa en otras provincias, como bien haces referencia. Nosotros representamos una lista que tiene a candidatos de todos los rincones de la provincia, en general sub 40, que han llegado a ser intendentes o concejales de sus localidades, y defendemos las banderas históricas del PRO. ¿Cuáles son las banderas? Las que enamoraron en algún momento al electorado. En primer lugar, lucha irrestricta contra la corrupción.
Yo estoy dando una lucha, me fui a Estados Unidos por Libra, esta mañana me bajé del avión y me fui a Comodoro Pi a reunirme con Martínez de Giorgi para involucrarme en este tema de Libra, lo mismo con las coimas en discapacidad, lo mismo con SPER. Hemos discutido siempre todos estos temas con mucha claridad, mientras que hay otros que hacen un equilibrio bárbaro para defender a SPER, defender el 3% y este tipo de cosas. Otra bandera es el valor republicano que esto trae consigo, el funcionamiento del Estado presente, cercano a la gente, no un topo que destruya todo. Nosotros teníamos en su momento el modelo de la intendencia o la jefatura de gobierno que hacía Rodríguez Larreta y Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Ese era nuestro norte y no era destructivo del Estado. Por otro lado, las prioridades de jubilaciones a través de la reparación histórica que hicimos para levantar el desastre que fue el kirchnerismo, que en los presupuestos esté la educación, bien financiada, educación universitaria y todos los niveles de educación, más el tema de la pediatría, el Garrahan, y la emergencia en discapacidad, siempre han sido temas que han estado dentro de nuestros presupuestos como algo prioritario. Bueno, esas son las banderas con las que nació el PRO. Después otros se corrieron, algunos hoy quieren ser cogobierno y son cogobierno con Milei, y otros quisieron ser cogobierno y Milei no los dejó. Bueno, nosotros estuvimos siempre en el mismo lugar. Oscar, ¿cómo analizas la renovada cercanía de Macri con Milei? ¿Volvieron a reunirse? ¿Hay algunos sectores que imaginan el aporte de funcionarios, la integración de personas del PRO en el gabinete de Milei? ¿Cuál es tu mirada sobre todo eso? Bueno, yo no entiendo a Milei que se pierde la oportunidad. Un año no habló con Macri. Se pierde la oportunidad de tener un expresidente reconocido en el mundo para asesorarse e intercambiar ideas en muchas cosas y lo desaprovecha. Se fue a Estados Unidos a pedir un salvataje como hace cada 6 meses, que va a buscar un salvoconducto por algún lado para conseguir más dólares, para después despilfarrarlos. Y no lo llevó a Mauricio Macri en esa discusión. Me parece que eso es un grave error. Es decir, creo que el presidente no es agradecido con el expresidente que lo ayudó a llegar y tiene muy buena predisposición. De ahí en más, yo creo que se equivoca en gran medida el PRO de terminar siendo comido por la Libertad Avanza, ponerse el buzo violeta y especular por cargos. Creo que es un error, pero bueno, creo que está muy bien que Mauricio Macri se ponga a disposición de ayudarlo a Javier Milei como presidente. No quisiera que el costo de eso sea que desaparezca el PRO y que termine siendo la UCD de Menem en los 90. Eso es lo que espero que sea el límite que le ponga Mauricio Macri a toda esto, porque la aventura libertaria en la que se embarcó el PRO de Buenos Aires, bueno, vemos cómo nos está yendo. Nosotros vemos en Córdoba que está tan centralizada toda la escena en Buenos Aires que la discusión en el territorio está bastante diluida, ¿no? ¿Tenés la misma sensación como candidato? Sí, absolutamente. A ver, es la primera vez que yo tengo uso de razón de que el Congreso está funcionando en pleno cronograma electoral. Exacto. Yo hoy estuve en el Congreso, mañana tenemos sesión, eso es un desafío. Tenemos escándalos de corrupción saltando al mismo tiempo, estamos investigando Libra, o sea, la verdad que me está costando mucho la campaña porque en vez de estar en el territorio recorriendo y haciendo lo que hacemos en todas las campañas, estoy en Buenos Aires prácticamente 3 días a la semana y lo celebro porque lo mejor que puede pasar es que el Congreso esté funcionando. Por ejemplo, he presentado una denuncia penal el día viernes pasado contra el gobierno por el tema de las retenciones, que es un tema nacional, pero que impacta, que eso es lo que está pasando. Son temas nacionales o lo que está pasando con la campaña en Buenos Aires. Hay muchos temas que impactan el interior productivo. Y el tema de lo que hicieron ahora, después de haber perdido las elecciones en provincia de Buenos Aires, de pasar la gorra al campo, pero que los beneficios se lo terminen llevando ni los jubilados ni los discapacitados, y mucho menos el gringo de campo, que es el que generó los dólares. Bueno, me parece que es gravísimo. Creo que hay información privilegiada. Creo que ganaron 6 grandes empresas del puerto y por eso hice una denuncia penal, pero veo que es un problema de Buenos Aires, de un gobierno porteño céntrico que se llevó puesto el trabajo de mucha gente esperanzada con Javier Milei, como era el campo cordobés. Oscar, la última de mi parte tiene que ver con, acabas de contarnos que te bajaste del avión por el caso Libra. ¿Qué novedades hay en ese caso? Bueno, tuvimos hace un rato la reunión de esta semana, hemos aprobado nuevas medidas, entre ellos vamos a apelar una resolución extraña del juez Martínez de Giorgi que sacó ayer a las 10 de la noche, no dando el auxilio de la justicia para llevar a los funcionarios públicos a declarar
por la fuerza pública en caso de ser necesario. Lo vamos a apelar porque es la historia de la colaboración del Congreso con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo desde la 84 a la fecha en todas las comisiones investigadoras fue en otro sentido. Por otro lado, hemos hablado con el juez, mejor dicho, que le íbamos a hacer una presentación para que nos dé acceso a la causa penal. Se comprometió a rápidamente estudiar el escrito, que medio lo hemos conversado y lo vamos a presentar mañana y hoy lo hemos aprobado. Y hemos aprobado una serie de nuevos oficios que tienen que ver con la investigación que estamos haciendo en forma directa para determinar las billeteras, y es decir, las personas que están atrás de cada movimiento. Hay movimientos que tienen que ver con el pool de liquidez, es decir, el ingreso de fondos para Libra. Hay movimientos que tienen que ver con el rack pool, que es el retiro de fondos, que es lo que generó la presunta estafa, y hay transferencias muy curiosas que se dan, por ejemplo, dentro de la Casa Rosada el 30 de enero cuando estaba Hayen Davis reunido con el presidente, que hace una transferencia por $500.000 que se repite 30 minutos después estando en un hotel. Eso nos parece que es muy extraño y estamos llegando a saber quiénes son las personas que recibieron esos fondos. Y curiosamente estamos viendo que muchas de las transferencias que hace Hayen Davis son a Novelli, que no solo es la persona de confianza de Javier Milei en estas cosas, sino que además es quien organizó el Tech Forum, donde se presentaron a todas las personas a Javier Milei, y a su vez es quien abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia de la sucursal Martínez, inyectó 2 bolsos presuntamente de dinero y los retiró el día después del desplome de Libra. Por lo tanto, todo eso demuestra una gran corrupción. El gobierno no denunció ni dio explicaciones, lo que nos obliga a seguir investigando. Te agradecemos mucho, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches para ustedes y la audiencia. Buenas noches. Bueno, ahí pasaba. Hay de Muy todo. intenso todo. Hubo de Lo todo. decíamos. Veremos.